Para ello vamos a tocar estos puntos que están acá incluidos en esta diapositiva, ¿no? Y podemos empezar diciendo, ¿qué es una convulsión? ¿No? Una convulsión clínicamente se define como una alteración paroxística, obviamente, de la función neurológica, que puede ser de forma conductual, motora u autonómica. Se sabe que la convulsión es el síntoma más importante de problemas del sistema nervioso central en la etapa neonatal y esta va a reflejar diversa gama de alteraciones. Es decir, va a ser el cuadro o el signo o el síntoma de diferentes patologías que pueda tener nuestros bebés. ¿Por qué es importante realizar un diagnóstico precoz de estas convulsiones? Porque puede significar solamente la convulsión per se, una enfermedad grave, y requerir de tratamiento específico. También puede producir daño neuronal per se. Una convulsión, un estatus convulsivo que no se trata rápido, puede producir alteraciones e inclusive secuelas de parálisis cerebral, así como puede interferir en la evolución del recién nacido, que nos puede alterar su homeostasis, el manejo nutritivo, inclusive ventilatorio de nuestros bebés. Se sabe que la incidencia estimada de estas convulsiones es de 1 a 5 por 1000 nacidos vivos. Obviamente, cuanto más prematuro, más bajo peso es mi bebé, esta incidencia va a ir aumentando. Entonces, sería inversamente proporcional a la edad. A término se presenta en un 0,2%, mientras que en un prematuro menor de 30 semanas, vemos que se puede presentar hasta en un 3%. Todo recién nacido, gravemente enfermo, que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, esta incidencia de convulsiones aumenta hasta un 20%. También se sabe que el 84% de los recién nacidos a término, ¿no?, puede presentar convulsiones sintomáticas principalmente en los primeros 3 días de vida. Entonces, en los primeros días habrá que observar más a todos los bebés. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Presentación podálica, embarazos gemilares, hemorragias intraparto, asfixia perinatal, retardo del crecimiento uterino, preeclampsia, etcétera. Y el otro grupo importante que es la prematuridad y el bajo peso al nacer. Esta prematuridad y el bajo peso al nacer nos puede traer diferentes problemas y principalmente se presentan en aquellos bebés prematuros y bajo peso de sexo masculino que presentan dificultad respiratoria, ductus arterioso persistente, enterocolitis necrotizante, leucomalacia periventricular, hemorragias intraventriculares y cirugías. Entonces, en este tipo de pacientes con estos factores de riesgo, lo más probable es que se presenten convulsiones. Si hablamos de la fisiología, recordemos que en el balance hablábamos también de una balancita, a dónde tiraba más el problema. Estas convulsiones se presentan cuando priman los neurotransmisores excitatorios dependientes principalmente del glutamato, llámese el N-metilaspartato o el isoxazol, ¿no? Entonces, cuanto prima este problema en relación a los neurotransmisores inhibitorios como es el GABA, estas convulsiones se van a presentar más fácilmente. Y todo esto dependerá de qué? Del cerebro en desarrollo en el recién nacido. Y esto relacionado, ya que el cerebro de nuestros recién nacidos tienen ricas expresiones de receptores de glutamato. Entonces, este glutamato parece desempeñar un papel en la diferenciación y en la plasticidad neuronal. Es por eso la frecuencia alta de convulsiones en nuestros neonatos. Este cuadrito nos está demostrando justamente lo que estábamos hablando. Hay diferentes formas o causas de producirse estas convulsiones, que puede ir por aumento en requerimientos del bombeo de iones que son dependientes de energía, llámese caída de ATP y aumento de ADP,
Puede ser por aumento en la tasa de utilización de glucosa en un o creatina y ATP, conduciendo a estimulación de glicólisis con aumento del lactato. O también este lactato puede causar vasodilatación local y aumento del flujo sistémico cerebral, ¿no? Por ende, aumento del flujo cerebral para entregar la energía al cerebro, y este lactato lo utiliza el cerebro como un combustible metabólico. Entonces, tenemos diferentes formas de por qué se producen estas convulsiones que muchas veces van a llevar a mecanismos compensatorios que no van a ser suficientes. Entonces ahí se llega a lesión cerebral secundaria, ¿no? Ya que esta puede llevarnos a una hipoventilación, apneas, hipoxemia e hipercapnia, y posteriormente disfunciones cardíacas con disminución del gasto cardíaco, hipotensión, disfunción del flujo sanguíneo cerebral y alteraciones en el metabolismo energético. Entonces, es una cascada de problemas que nos producen este problema de las convulsiones. Y así hablamos de que pueden producirse por tres efectos principales: por falla de bomba sodio-potasio ATPasa, por alteraciones en la permeabilidad de la membrana al sodio o por exceso relativo de neurotransmisor excitatorio. Cada una de ellas tienen causas específicas, como la falla de bomba, que puede ser por una hipoxemia o isquemia, permeabilidad de la membrana alterada al sodio, las hipoglicemias principalmente, o cuando hay el exceso relativo del neurotransmisor excitatorio, están también las alteraciones metabólicas como la hipocalcemia, hipomagnesemia y la deficiencia a la piridoxina. Entonces podemos decir que los recién nacidos tienen un menor umbral convulsivante y menos convulsiones prolongadas, ya que tienen menor densidad a nivel de sinapsis activas y menor consumo de energía, así como también hay inmadurez a nivel de cascadas bioquímicas para la muerte celular. Si hablamos de la etiología, la encefalopatía hipóxico-isquémica es la causa más común de convulsiones en los bebés a término y presentan el 60% de pretérminos tardíos a moderados, seguido de alteraciones metabólicas, llevándose a la cabeza, diremos, la hipoglicemia, seguido esto de los errores innatos del metabolismo, o ya alteraciones cerebrovasculares e infecciones del sistema nervioso central. ¿No? Las otras son menos frecuentes, como vamos a ir viendo. Ahora, ¿cuáles de repente nos interesan más en nuestros bebés? La encefalopatía hipóxico-isquémica, como dijimos, es la principal causa de las convulsiones en nuestros bebés, y esta se presenta generalmente en los primeros 3 días de vida, ¿no? La frecuencia relativa, tanto en los a término como en los prematuros, como ven, es alta, mientras que alteraciones cerebrovasculares, ¿no? Tienen menos frecuencia en los prematuros que en los a términos. Las hemorragias intracraneales, en cambio, al revés de las fallas cerebrovasculares, se presentan más en los prematuros que en los atérminos. Y así, la hipoglicemia también se presenta en los primeros 3 días. Cosas más frecuentes, diremos, de estas convulsiones. Vamos a ir hablando cada una de ellas porque es importante saberlas. La encefalopatía hipóxico-isquémica dijimos que era la causa más común de convulsiones neonatales, tanto en los atérminos como en los prematuros, representando más del 50% de las causas. En estos casos, lo que se produce es una carga de convulsiones que suele ser alta y puede producir hasta estatus epilépticos en un 10 al 15%. Se presenta generalmente en las primeras 24 horas de vida y pueden iniciarse durante una hipotermia terapéutica, que sería el tratamiento de la asfixia de repente, el recalentamiento y rara vez cuando se está regresando a la normotermia al bebé. Si hablamos del accidente cerebrovascular, principalmente el izquierdo, ¿no?
que se presenta en 10 a 20% de los casos y su incidencia es en 1 a 1.600 a 5.000 nacidos vivos. Representa el 50% de accidentes cerebrovasculares neonatales sin diagnóstico neonatal, ¿no? De los diagnosticados, hasta el 80% van a presentar convulsiones. Evidentemente, va a diferir clínicamente con la encefalopatía hipóxico-isquémica, porque son lesiones difusas, en que va a haber alteraciones activas entre convulsiones. O mi bebé, perdón, va a estar más activo entre las convulsiones que presente. Se presenta en las primeras 12 horas de vida, ¿no? O más tarde que la encefalopatía hipóxico-isquémica. Lo más frecuente es la trombosis venosa del seno cerebral. Si hablamos de las hemorragias intracraneales, muchas veces están asociadas a la encefalopatía hipóxico-isquémica o son de origen traumático, que nos dificultaría ver la incidencia, ¿no? Que más o menos es un 15% de los casos de los atérmicos. Son convulsiones secundarias a problemas que ya estamos hablando, como encefalopatía hipóxico-isquémica, y se presentan en el segundo día de nacimiento. Generalmente son hemorragias germinal, más frecuente en prematuros y se produce en los primeros 3 días de vida. Esta hemorragia intraventricular suele asociarse generalmente con eventos traumáticos, como contusión cerebral, que suele dar estos fenómenos convulsivos. La otra causa de convulsiones son anormalidades estructurales, que generalmente se realizan el diagnóstico por imágenes, ¿no? In útero, o puede ser una resonancia magnética una vez que nació nuestro bebé. Representa el 29% de las epilepsias neonatales, y hablando de la epilepsia. Generalmente son malformaciones congénitas del sistema nervioso central, que pueden ser estas multifactoriales estructurales, que pueden ser focales o difusas, o alteraciones en la migración, agenesia del cuerpo calloso, etc. La mayoría con presentación temprana de las convulsiones y tienen un trastorno a nivel de la migración neuronal. Los errores innatos del metabolismo, que hace tiempo no se hablaban porque no se conocían mucho de este tipo de problemas, que ahora ya se están diagnosticando más, diremos, ¿no? Tienen como clínica principalmente estos dificultad en la alimentación y respiración, letargo e hipotonía. En el laboratorio hay que pedir siempre dosaje de glucosa porque van acompañados de hipoglicemia, acidosis metabólica con anión GAP normal, puede haber cetosis, hiperamonemia, aumento de lactato y transaminasas. En el diagnóstico por imágenes se puede ver lesiones graves sin historial clínico de lesión hipóxica al nacer. Causas: la epilepsia por deficiencia piridoxina, acidurias orgánicas, etc. Y este tipo de convulsiones generalmente son resistentes a medicamentos y resultados adversos. Para ir terminando con esto de las causas de las convulsiones, hablaremos un poco de los síndromes genéticos epilépticos neonatales, ¿no? Que son los menos frecuentes de repente, que se pueden presentar como encefalopatías mioclónicas tempranas o encefalopatías epilépticas infantiles tempranas, entre cada una de ellas, a manera más que nada de cultura general y para que las vayan conociendo y cómo poder ir diagnosticando a estas. Dentro de la clasificación, esta es la última que ha salido, ¿no? Que una convulsión neonatal puede llevar a convulsiones sintomáticas agudas por un insulto X que pueda tener mi bebé, ¿no? O insultos muy severos, diremos, ¿no? Con una evolución directa de convulsiones agudas, llevando a una epilepsia sintomática, epilepsias neonatales y epilepsias postneonatales de acuerdo al periodo de latencia que tengan estas. Esta es la que de repente conocemos más, que son las convulsiones sutiles,
clónicas, que pueden ser focales o multifocales, tónicas, que también pueden ser focales o generalizadas, y las mioclónicas, que pueden ser focales o multifocales generalizadas. La forma más común de convulsiones en la etapa neonatal, miren, son las sutiles, que son las que casi no se diagnostican, mientras que las clónicas, las tónicas y las mioclónicas sí, siendo poco frecuentes las tónicas y mioclónicas, principalmente en los prematuros. Les hablamos cuando es de un segmento corporal. Multifocales, más de un segmento corporal, que son asincrónicas o migratorias. Y hablamos ya de generalizadas cuando es más de un segmento corporal, que es bilateral, sincrónico y no migratorio. Entonces podemos clasificarlas también de repente como convulsión sintomática aguda o provocada, que generalmente están relacionadas a lesiones cerebrales. Entonces, por lo tanto, si ya sabemos el diagnóstico y todo, estas van a ser autolimitadas y de tratamiento corto. Pero también tenemos convulsiones asociadas a síndromes genéticos o las sintomáticas remota o no provocada. Mientras que la convulsión sin causa identificada generalmente son secundarias a anomalías cerebrales estructurales o condiciones genéticas con mala respuesta a drogas antiepilépticas. ¿Cómo realizamos el diagnóstico de estas convulsiones? El principal diagnóstico ya no es tanto el clínico solamente, sino el electroencefalográfico, acompañado luego probablemente más de análisis de laboratorio de acuerdo a la patología que sea, porque de repente es una hipoglicemia y la hipoglicemia se diagnostica con un dosaje de glucosa y tratando esa hipoglicemia lo más probable es que se dan estas convulsiones, pero siempre de la mano con neuroimágenes y la evolución clínica, principalmente la historia clínica, jóvenes, que tenemos que acostumbrar a hacerlas cada vez más, ¿no? Hacer una adecuada anamnesis y un buen examen físico y un examen neurológico completo para ir determinando si es o no es una convulsión. Entonces pediremos análisis de sangre, que son pruebas específicas como glucosa, electrolitos, calcio, magnesio, amonio, lactato, gases arteriales, ¿no? Principalmente a la cabecera del bebé. Evaluar si es una trombofilia cuando hay evidencia de trombosis arterial o venosa. Y ante toda convulsión que no sea de origen metabólico, tendremos que realizar una punción lumbar para descartar una meningoencefalitis, ya sea bacteriana, ya sea viral, ¿no? Principalmente. Cefalorraquídeo, en recuento celular, glucosa, proteínas y el cultivo. Si sospechamos en que es un herpes simple, pediremos en el líquido cefalorraquídeo reacción en cadena de polimerasa y cultivo si se sospecha de encefalitis por el virus herpes simple. Además, podríamos pedir, si se sospecha errores de metabolismo, dosaje de lactato y aminoácidos en este líquido cefalorraquídeo. El principal diagnóstico decíamos que era el diagnóstico electroencefalográfico, para ver si mi bebé tiene convulsión o no. Hay dos formas de hacerlo que son las que últimamente o actualmente ya se están haciendo, que una es monitorizar a mi bebé con un electroencefalógrafo de amplitud integrada o usar un video electroencefalógrafo convencional, que sería lo ideal para hacer un mejor descarte, ¿no? El electroencefalógrafo de amplitud integrada, ¿no? Utiliza el método semilogarítmico comprimido, rectificado y filtrado por paso de banda. Entonces, ¿qué nos va a mostrar este? Una línea trazada entre los picos superior e inferior de la señal procesada. Mientras que en el video convencional se puede visualizar todo tipo de formas de onda en curso y en múltiples canales. Por eso decimos que es mucho mejor. Miren, el de amplitud integrada solamente nos puede dar entre 2 a 4 registros de los electrodos con un electrodo de tierra. En cambio, el convencional
mínimo de 9 a 11 registros de electrodos. En el de amplitud integrada generalmente no está vinculado a otros parámetros fisiológicos, mientras que el convencional también puedo ir controlando un EKG, ¿no? O sea, oximetría de pulso, o ir grabando el video para evaluación integral de cualquier video. Obviamente el de amplitud integrada es mucho más fácil de configurar, porque el convencional se necesita de técnicos expertos con conocimientos del sistema de medición de este. La interpretación del de amplitud integrada es fácilmente disponible, mientras que en el video necesita de neurofisiólogos expertos para su interpretación. El de amplitud integrada lamentablemente no detecta convulsiones de corta duración, ni convulsiones focales, sin afectación de regiones centroparietales, así como descargas ictales de menor amplitud. En cambio, el video tiene mejor sensibilidad y especificidad para detectar cualquier tipo de convulsiones. Y así podríamos ir haciendo una comparación entre ambos, pero ¿cuál me es más fácil de utilizar de repente en las unidades de cuidados intensivos? Es el de amplitud integrada, que lo podemos manejar incluso nosotros como neonatólogos, mientras que el video convencional, neurológico per se. ¿Con qué hacemos diagnóstico diferencial en este caso estas convulsiones? Porque no todo lo que vemos que tiembla va a ser una convulsión. Por decir, se pueden producir mioclonías del sueño, que se presentan en recién nacidos a términos sanos durante el sueño no REM. Se presentan como sacudidas musculares bilaterales sin compromiso de cara y tienen electroencefalograma y examen físico normal. O de repente con unas sacudidas que pueden presentar 2/3 de los bebés sanos en los primeros 3 días de vida. Se presentan temblores rítmicos, sensibles a estímulos y que paran al sujetar la extremidad. Estas sacudidas también le podemos llamar temblores o tremores en nuestros bebés. También actividades del sueño que se presentan en la fase REM, como movimientos oculares, respiratorios, irregulares y bucales. O las apneas, que creo que tienen una clase por ahí, que se define como cese de la respiración por más de 20 segundos o cese de la respiración por menos de 20 segundos, pero que conjuntamente presenten bradicardia o desaturaciones de oxígeno. Y por último, diagnóstico diferencial con las hiperplexias, que son respuestas motoras excesivas a bruscos estímulos auditivos o táctiles, donde también se puede apreciar rigidez generalizada, espasmo tónico y apneas. Cuidado, no se me estén durmiendo, jóvenes. Entonces, ¿cómo vamos a tratar estas convulsiones? Si nosotros nos llega de repente un recién nacido de emergencia, ¿no? Un prematuro, menor de 37 semanas, te diría en todo caso, ¿no? Y la mamá viene y dice, mi bebé está convulsionando. ¿Qué hacemos nosotros? Lo primero que debemos de descartar es una alteración metabólica, principalmente la hipoglicemia. Si tenemos este problema, ustedes ya han hecho la clase de hipoglicemia, si tenemos valores bajos de glucosa, quiere decir que es una hipoglicemia sintomática, ¿no? Porque ya está presentando la convulsión. Entonces, le administraremos un bolo de dextrosa al 10% a 2 mililitros por kilo de peso y le dejaremos luego una infusión de dextrosa con un BIG entre 4 a 8 miligramos por kilo minuto. Si sospechamos que es una hipocalcemia, administraremos gluconato de calcio al 2% a 12 ml por kilo y después le seguiremos administrando en las 24 horas este calcio. Si sospechamos en hipomagnesemia, igual esto ya han hecho, por eso ya no quiero correr mucho en esto. Si no es un problema metabólico, habrá que ver si tratamos o no tratamos las convulsiones con drogas anti para el tratamiento de convulsiones es el fenobarbital hasta la actualidad. Desde que ustedes estaban en panza, yo estaba estudiando,
o muchos ya, inclusive de nuestros profesores ya han fallecido, la primera droga de elección continúa siendo el fenobarbital, con una dosis de ataque de 20 miligramos por kilo endovenoso, y después le seguiremos con una dosis de mantenimiento entre 3 a 4 miligramos por kilo cada 24 horas. Se dice que con esta dosis de ataque de 20 miligramos por kilo podemos parar hasta un 40% de las convulsiones. Pero si repetimos esta dosis a 5 miligramos por kilo hasta llegar a una dosis máxima de 40 miligramos, podemos parar hasta 70% de las convulsiones. La segunda droga de elección es la fenitoína. Esta fenitoína, la dosis va a ser parecida al fenobarbital. Adicionar a la droga de inicio de fenobarbital con fenitoína nos va a hacer parar las convulsiones hasta en un 85%. Mientras que si usamos lorazepam, ¿no?, a esta dosis indicada, más el fenobarbital, podríamos llegar a parar las convulsiones hasta un 95 a 100%. Pero ojo, esto será principalmente ya en aquellas convulsiones que no ceden fácilmente, porque la mayoría van a ceder solamente con el fenobarbital. Entonces, de acuerdo a la fisiopatología, vamos a tener qué cosas ir dando o qué tratamientos podríamos ir dando a nuestros bebés. Acá tenemos el fenobarbital, ¿no? Ya dijimos la dosis de carga, 20 miligramos por kilo, y si persiste, repetir dosis entre 5 a 10 miligramos, máximo 2 veces hasta llegar hasta 40. Todavía sigue siendo, como les vuelvo a repetir, recomendado por la Organización Mundial de la Salud como tratamiento de primera línea. Sabemos que modula los receptores GABA, produciendo excitación en el recién nacido. Pero también sabemos que produce neurotoxicidad, ¿no?, ya que produce apoptosis a nivel neuronal en la corteza, sustancia blanca y sistema límbico, y también interrupción en el desarrollo sináptico inhibidor en neuronas del hipocampo. Entonces mi bebé puede tener cambios cognitivos, conductuales y ansiedad. También se usa como neuroprotector si su uso preventivo es para encefalopatía hipóxico-isquémica, ya que se ha visto que disminuye la incidencia de convulsiones, pero sin cambios en la mortalidad o resultado neurológico al alta, ¿no? Por eso es que la revisión Cochrane, que es una de las revisiones de metaanálisis más conocida de repente a nivel mundial, concluye que no se recomienda dar profilácticamente el fenobarbital en encefalopatías hipóxico-isquémicas. Entonces, este último punto de uso preventivo, mejor dejarlo todavía a un lado. La fenitoína, ¿no?, es un fármaco fosforilado de la fenitoína, la fosfenitoína, con menor toxicidad cardíaca y reacciones cutáneas que el fenobarbital. Su mecanismo de acción es que la fosfofenitoína se convierte en fenitoína, estabilizando la membrana neuronal, alterando los canales de sodio. Si comparamos la fosfofenitoína y el fenobarbital, tienen eficacia similar, ¿no?, 45 a 56% de eficacia en la resolución de convulsiones. Pero también tiene efecto neurotóxico, ya que tiene efecto apoptótico neuronal dependiente de la dosis de carga, ¿no? Y se han visto casos de bebés que hacen inclusive un retardo en el desarrollo psicomotor. El que está muy en boga, y les voy a presentar algunos trabajos de este producto, es el levetiracetam. Todavía hay trabajos contradictorios en relación a él. Su mecanismo de acción es que es una glicoproteína de la vesícula sináptica 2A que está implicada en la liberación de neurotransmisores, aunque se desconoce el mecanismo exacto. ¿Qué beneficios tiene? Interacciones farmacológicas mínimas, menores reacciones adversas y mayor eficacia en comparación con el fenobarbital en la epilepsia infantil.
Hay pruebas sólidas de superioridad del fenobarbital como anticonvulsivo de primera línea sobre el levetiracetam, como les voy a mostrar. Por eso es que no lo podemos poner como anticonvulsivante de primera línea. Acá hay uno de los trabajos, ¿no?, realizados por la doctora Sharpe, ¿no?, donde el objetivo era comparar el levetiracetam con el fenobarbital, ¿no? Enrollaron a 106 pacientes entre 36 a 44 semanas. Fue un estudio multicéntrico, aleatorizado, ciego, controlado, de fase 2B. ¿Qué nos dice este trabajo de la doctora Sharpe? Demuestra que el 80% de los recién nacidos que usaron fenobarbital dejaron de convulsionar durante las 24 horas versus solamente el 28% del levetiracetam. También dice que mejora del 7.5% en la eficacia con un aumento de la dosis de levetiracetam. O sea, tengo que dar dosis mucho más altas de levetiracetam para que mi bebé mejore las convulsiones. Mientras que con el fenobarbital, a la dosis ya que le hemos indicado, cede hasta un 80%. Entonces la doctora concluye de que el fenobarbital fue más eficaz que el de convulsiones neonatales y observaron tasas más altas de efectos adversos también con el tratamiento de fenobarbital. Acá hay otro estudio que compara el levetiracetam con fenobarbital como terapia de primera línea, ¿no?, que es de la doctora Wagner, ¿no?, donde enrola niños de 36 a 37 semanas, estudio realizado del 2012 al 2018, y parecido al otro, ¿no? Indica el tratamiento y vamos a ver qué pasa. Acá nos hablan de que recién nacidos que recibieron benzodiazepinas tuvieron una tasa de resolución de convulsiones que fue de 94.1 para el fenobarbital y el levetiracetam solamente mejoró un 18.2%. Acá ya tenemos dos trabajos que el fenobarbital sigue siendo más efectivo en el tratamiento de las convulsiones que el levetiracetam. Acá tenemos otro de la doctora El Sayed, ¿no?, cuyo efectivo fue también evaluar uso de levetiracetam como tratamiento de primera línea versus el fenobarbital. ¿No? Enroló 104 recién nacidos, ensayo prospectivo, doble ciego, aleatorizado, controlado, etc., ¿no? ¿Qué encontró? Cese de convulsiones post primera o segunda dosis, ¿no?, con una reacción adversa de 27.07 para el medicamento A, o sea, el levetiracetam, y este es el B sin reacciones adversas. ¿Qué concluye en este caso? Es uno de los pocos que concluye que el levetiracetam se considera un fármaco eficaz y seguro como droga antiepiléptica de primera línea en las convulsiones neonatales. O sea, ya estaríamos en un 2-1, ¿no? Pero es un trabajo solamente aislado y no aleatorizado. ¿Y qué tratamiento daríamos si mi bebé está en un estatus convulsivo? Hablamos de estatus convulsivo y la Sociedad Estadounidense de Neurofisiología Clínica la define como duración de convulsiones que se totaliza en más de un 50% de un periodo de media hora. ¿Cómo lo tratamos? Con benzodiazepinas, es decir, fenobarbital, que es el tratamiento de primera línea, pero hay datos limitados. Benzodiazepinas, estamos hablando del diazepam, pero en pacientes pediátricos, ojo, no en pacientes neonatales, no, que tiene datos muy limitados este diazepam, como vamos a ver. Tiene agonistas alostéricos de receptores GABA, ¿no?, con los mismos desafíos relacionados con el patrón de maduración en el cerebro del recién nacido. Y en cuanto a la neurotoxicidad, en modelos de animales se ha apreciado que el midazolam puede aumentar la lesión neuronal
asociada al estatus epiléptico sin aumentar la supervivencia de estos bebés. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento? En estos casos, el lorazepam, cuyo inicio como anticonvulsivante es de 2 a 3 minutos, es lipofílico y su duración de acción es larga, entre 6 a 24 horas, no con una reacción adversa como menor depresión respiratoria o hipotensión que el diazepam. La dosis la tienen ahí y es mayor uso en estatus convulsivos. El diazepam no lo usamos. El inicio es rápido, de 1 minuto. Inclusive es lipofílico, tiene rápida eliminación cerebral. Su acción, su duración de acción sí es muy corta. Ese es uno de los problemas que tenemos en nuestros neonatos, porque darle uno para que de 20 a 30 minutos vuelva a convulsionar es un problema que podríamos tener. Pero sí como una reacción adversa es que tiene mayor riesgo de colapso circulatorio con insuficiencias respiratorias. Y se ha apreciado que el diazepam se une a la bilirrubina y compite con se une a la albúmina compitiendo con la bilirrubina esta unión. Entonces puede haber mayor cantidad de bilirrubina libre circulando en el torrente sanguíneo que podría llevar hasta un kerníctero a nuestro bebé. Entonces, cada vez en neonatología por lo menos, no se usa ya el diazepam. El midazolam tampoco ya se está usando, produce menor depresión que el diazepam, pero ¿cómo se llama? Su uso en estatus convulsivo es refractario. Entonces, puede mejorar y después volver a presentar convulsiones más frecuentes. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿será necesario utilizar anticonvulsivantes en nuestros bebés? ¿No? Acá tenemos respuestas que se esperan con el uso de estos anticonvulsivantes. El fenobarbital, por decir a dosis de 20, mejora las convulsiones o cesa convulsiones en un 40%. A dosis de 40 mejora 70%. Agregando la fenitoína mejora 85%. Y agregando el lorazepam mejoraríamos en un 95 a 100%. ¿Qué tiempo debemos dar este anticonvulsivante? La duración del tratamiento evidentemente va a ser individual y va a depender de distintos factores. Un examen neurológico normal, qué etiología tiene estas convulsiones y cómo está yendo ese electroencefalograma. Se sabe que hay a los 2 años la incidencia de epilepsia postneonatal, parálisis cerebral o resultados anormales del desarrollo neurológico no se reducen, así demos un tratamiento prolongado con drogas antiepilépticas. Entonces, la Organización Mundial de la Salud lo que recomienda es interrumpir el anticonvulsivante en recién nacidos con examen neurológico normal y o electroencefalograma normal después de al menos de 72 horas que no presente mi bebé convulsiones. ¿Cómo tratamos de acuerdo a la causa? ¿No? Sabemos que convulsiones puede presentar diferentes problemas que lleven a que mi bebé presente convulsiones. Por decir, si yo tengo la causa principal, que es un bebé que nació asfixiado, entonces me está presentando una encefalopatía hipóxico-isquémica, ¿cuál será mejor? ¿Utilizar hipotermia terapéutica o anticonvulsivantes? Todavía nos seguimos preguntando ello. Generalmente usamos las dos cosas. ¿No? En el Perú la hipotermia terapéutica todavía no está muy en boga. No hay muchos equipos de hipotermia terapéutica. La mayoría lo usamos en forma casera, diremos. Si hay infección del sistema nervioso central o si hay una meningoencefalitis, daremos tratamiento antibiótico. Si hay una hipoglicemia, ya hablamos de la solución de dextrosa. Si hay hipocalcemia, gluconato de calcio. Y si hay hipomagnesemia,
sulfato de magnesio. Entonces, ¿cómo tratamos las hipoglicemias? Ya hablamos en antes, este cuadro creo que ya está un poquito de más, pero sí decirles, yo ya le administré, descarté la hipoglicemia, descarté hipocalcemia, hipomagnesemia, le di tratamiento anticonvulsivante y no ceden estas convulsiones en mi bebé. Debo sospechar, me dice la literatura, en una deficiencia de piridoxina. Entonces, ¿qué haré? Le administraré piridoxina a mi bebé en dosis única de 100 miligramos y lo más probable es que con eso mejore. Entonces ya, como descarte, haré el diagnóstico de déficit de piridoxina. Este es un algoritmo de manejo que lo ha sacado, si mal no recuerdo, el doctor Fanarov, ¿no? El 2019, que es bastante interesante y que nos dice, ¿no? Ante una sospecha de convulsión, dito, en un bebé de alto riesgo, lo que debemos hacer es, si está disponible, realizar un electroencefalograma e iniciar el monitoreo continuo. Nos está hablando, llámese del electroencefalograma de amplitud integrada o el video electroencefalograma convencional, ¿no? Iremos monitorizando a nuestro bebé. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Estabilizar la vía aérea, ¿no? Y la perfusión de mi bebé. Si hay sospecha de infección, ¿no? Convulsión, ¿qué hago? Punción lumbar. Entonces, administraremos antibióticos a dosis de MEC y si mi bebé está febril o hay sospecha de infección, obviamente punción lumbar postestabilización. Habrá que evaluar las causas fácilmente corregibles. Como les dije, ¿no? Un hemoglucotest para ver la glicemia. Electrolitos, calcio, magnesio, ¿no? Una hemograma, gasometría arterial, etc. Y si todo esto está bien, habrá que hacer un tratamiento agudo con fenobarbital a 20 miligramos con un adicional de 20 más, llegando a 40 y un mantenimiento de 3 a 10. Si persisten las convulsiones, tenemos tres opciones. Una, usar fenitoína. La otra, el levetiracetam. Y la otra será usar lidocaína, principalmente en estatus epiléptico. Si persisten todas estas, he usado una de estas tres, o he usado ya las tres opciones, y persisten las convulsiones, lo que les decía, considerar administrar piridoxina. Si no mejora con la piridoxina, recién pensaré en una benzodiazepina como el midazolam. ¿Cuál es el pronóstico de un bebé, de un neonato que presenta convulsiones? No son tan halagadores, diremos, nuestro pronóstico en este tipo de casos, ya que va a depender mucho de la etiología de estas convulsiones principalmente. Llámese encefalopatía hipóxico-isquémica, hemorragias intracraneales o incluso las alteraciones metabólicas, ya que nos lleva hasta un 10 al 35% de aumento de mortalidad y el 35% de bebés que presentan convulsiones quedan con secuelas como retardo mental, déficits motores y convulsión. Sabemos que las crisis pueden alterar el desarrollo cerebral, que va a ser secundario a disminución de dendritas y neurogénesis, déficit de aprendizaje, memoria y alteraciones de conducta. Entonces, este estudio de acá nos habla de que bebés que hacen encefalopatía hipóxico-isquémica, 50% pueden tener un desarrollo normal y el otro 50% ¿qué? Presentará secuelas. Si hacen hemorragia intraventricular, el 90% hacen secuelas. Si hay una hemorragia subaracnoidea primaria, este es más fácil de repente tratar ya que el 90% tienen un desarrollo normal. Alteraciones metabólicas, por ejemplo, las hipoglicemias, 50% nada más hacen desarrollo normal, igual que las infecciosas. Pero también vamos a ver, si tenemos un electroencefalograma normal, o sea, ya le dimos todo el tratamiento y mi bebé está evolucionando bien, el 8 al 9% de bebés van a presentar secuelas.
Mientras si persiste este electroencefalograma anormal, el 90% de nuestros bebés presentarán secuelas. Es bastante alto, ¿no? ¿Y qué complicaciones? 25% de convulsiones neonatales desarrollan epilepsia jóvenes. Y las convulsiones agudas generalmente desaparecen en 72 horas. Y luego las convulsiones no provocadas pueden reaparecer después de meses a años. La incidencia global, 40% de niños sobrevivientes de convulsiones neonatales con secuelas, con complicaciones, como alteraciones en el desarrollo, problemas intelectuales, epilepsia, incidencia de 40%, así como parálisis cerebral, que es más frecuente en supervivientes de convulsiones neonatales que en la población general, ¿no? Que el subtipo predominante son las cuadriparesias espásticas. Entonces, como conclusiones, debemos decirles de que las convulsiones son frecuentes y multifactoriales. El diagnóstico puede ser complejo en ocasiones, especialmente las sutiles. Podemos ver un bebé que de repente está haciendo movimientos de hociqueo y decimos, ese bebito está con hambre. No, puede ser una convulsión sutil. O movimientos de pedaleos, está hiperactivo, mi bebé se está moviendo. ¿No? Puede estar haciendo convulsiones. Entonces, índices de sospecha clínica, estudios electroencefalográficos y exámenes de laboratorio para determinar bien la etiología de estas convulsiones. El tratamiento obviamente presenta un desafío único debido a las características fisiopatológicas de este cerebro inmaduro. Y a pesar de los avances significativos en las investigaciones, las terapias actualmente disponibles no han cambiado en décadas, ya que seguimos usando el fenobarbital en ellas. Por el contrario, ¿no? Por decir, la FDA ha aprobado más de 20 nuevos anticonvulsivantes para adultos, pero ninguno aprobado para recién nacidos. Los anticonvulsivantes actuales en recién nacidos muestran eficacia moderada y tienen un alto potencial de efectos adversos, por lo que todavía requerimos de mayores estudios para ver cuál anticonvulsivante es mejor y con cuál nos quedaremos posteriormente para el tratamiento de estas convulsiones. Esta es la bibliografía que se ha usado para esta exposición y gracias por vuestra asistencia y por estarme escuchando.